Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Díaz Blano y el día de hoy nos encontramos con el licenciado en Derecho Aldo Iván Moreno. Hola, buenas tardes, Patricio. Gracias por invitarme a este espacio. No es nada. Hoy vamos a tocar el tema de la pena de muerte. Su servidor le hará una serie de preguntas con el único motivo para entender su ideología y va a compartirnos sus razones por las cuales debemos estar en contra de esta opción. Ahora dígame, licenciado, mi primera pregunta hacia ustedes, ¿qué es la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. Por otro lado, la pena de muerte está considerada a una pena corporal porque el castigo lo recibe directamente hacia el cuerpo tras diversos métodos como podrían ser la inyección mortal, el ahorcamiento, electrocución, entre otros. No obstante, la pena de muerte solo puede ser declarada por una autoridad tras un juicio que dictame este máximo castigo. Ok, muchas gracias. Yo creo que la mayoría de las personas ya sabe qué es la pena de muerte, pero yo en esta entrevista me quiero enfocar más en la pena de muerte en México. Entonces, le quería hacer la pregunta de por qué se opone la Amnistía Internacional a la pena de muerte. Bueno, como ya sabemos, pues la pena de muerte viola el derecho más fundamental, el cual es el derecho a la vida. La pena de muerte es la forma pues más extrema, cruel, inhumana y degradante de sentenciar a alguien. La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria, se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables a la de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres y las personas con discapacidad. Por otro lado, cuando se aplica la pena de muerte es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir. Si eso aquí, teniendo en cuenta de que pues, el sistema de México no es el perfecto, se podría decir, siento que la pena de muerte no es una buena opción por las injusticias que pueden llegar a haber. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta hacia ustedes. ¿Qué es lo que las religiones en general de todo el mundo opinan acerca de la pena de muerte? Bueno, pues a lo largo de la historia, la mayoría de las religiones aceptaron este castigo, aunque después fueron declinando esta ideología. Al inicio de la historia, las religiones, como podrían ser los cristianos y judíos, optaron esta idea y lo justificaban a veces por el paisaje bíblico. Según ellos, argumentaban que tenían que pagar por sus pecados o porque a veces no seguían la misma religión. Hoy en día, esto fue cambiando porque entraron nuevas ideologías y pensamientos racionales acerca de este tema. Un ejemplo podría ser la vista moral, que la gente está incluyendo y anexando a este castigo, por lo que concluyeron en acabar con esta blasfemia. Ok, muchas gracias. Yo opino, la verdad, que pues, ya depende de cada cultura lo que quieran decidir sobre la pena de muerte, pero yo también pienso que hasta la fecha es muy difícil decidir si debe existir o no. Bueno, y ahora mismo, hasta el día de hoy, se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte. Pues sí, actualmente 2/3 de los países en el mundo han abolido la pena de muerte por completo o la han alejado de usar, ponerla en práctica. Mongolia y Corea del Sur están en camino de hacerlo. Europa está casi libre de la pena de muerte y Estados Unidos históricamente es una de las naciones más necia a abandonar la pena de muerte. Por eso mismo aún falta tiempo para abolirla por completo. Sí, de hecho, yo personalmente no sé cuánto tiempo lleva la pena de muerte legal en Estados Unidos, pero sí siento que deberían reconsiderar las opciones que pueden llegar a pasar. Entonces, pues todavía Sí. falta demasiado para eso. Ahora, ¿qué ocurre si la opinión pública está a favor de la pena de muerte? Un apoyo firme, del público a la pena de muerte generalmente va acompañado de una falta de información fiable. Con frecuencia se cree erróneamente que reducirá la delincuencia. Generalmente no se comprenden los factores fundamentales que sustentan la forma de cómo se aplica la pena de muerte. Entre ellos, el riesgo de ejecutar a una persona inocente, la ausencia de garantías procesales en los juicios y la naturaleza discriminatoria de la pena de muerte, todo lo cual contribuye a tener una opinión realmente informada de la pena capital. No había escuchado eso y creo que tiene toda la razón, porque sí, o sea, generalmente la sociedad se llena de información falsa y de eso se guía por completo y actúa. Entonces puede ser un gran problema, sí. Efectivamente, Ahora, sí. ¿no previene la pena de muerte la delincuencia? De acuerdo a una investigación, no. No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuasiva de cometer delitos de forma eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte, no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que han disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de 1876, cuando se abolió la pena de muerte en el país.
Qué interesante. Sí, de hecho, ahí ya influye demasiado en la decisión de cada país si la quieren legalizar o no. Y aquí, pues, gracias a su información nos damos cuenta de que no siempre la pena de muerte es la solución y cada país ya actuará diferente. Ahora, esta es una pregunta que yo creo que varias personas tienen y es, ¿no tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a justicia? Por supuesto que lo tienen. Las personas que han perdido a seres queridos en crímenes terribles, se tiene derecho a ver la persona responsable recibir algún tipo de consecuencia. Al oponernos a la pena de muerte, no estamos intentando minimizar o aceptar la delincuencia, pero como han dicho muchas familias que han perdido a seres queridos, la pena de muerte no puede verdaderamente aliviar su sufrimiento, simplemente extiende ese sufrimiento a la familia de la persona condenada. Sí, aquí influye demasiado el perdón y yo personalmente siento que violencia contra violencia no siempre es la buena respuesta. Y aquí, gracias a su información de nuevo, pues sí, nos podemos dar cuenta de eso. Ahora, aquí una pregunta muy personal de mí hacia usted. Si matas a una persona, ¿no mereces morir tú también? O sea, se podría decir que es ojo por ojo. Pues no, la verdad no es necesario porque ejecutar a una persona que le ha quitado la vida es venganza, no justicia. Una ejecución o la amenaza de una ejecución inflige a un terrible maltrato físico y psicológico. Una sociedad que ejecuta delincuentes está cometiendo la misma violencia condenada. Sí, claro, ahí se repite el mismo ciclo de violencia contra violencia. Igual en la pregunta que le hice hace un momento, pues la violencia no es la respuesta en general y ahí simplemente el gobierno le da como una apariencia de ellos mismos hacia la sociedad de que no hay seguridad y pues no siempre va a servir. Ahora, otra pregunta. ¿No es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre? Diariamente, hombres, mujeres, incluidos menores, esperan la ejecución en el corredor de la muerte, que así se le denomina ese pasillo, por así decirlo, donde se pone a esta Al tipo persona, de personas, ajá. independientemente del delito que hayan cometido, de si son culpables o inocentes, un sistema de justicia que valora más el castigo que la rehabilitación se cobra sus vidas. Mientras un preso o presa siga con vida, él o ella mantiene la esperanza de la rehabilitación o de la absolución si posteriormente se determina que es inocente. Ahí tiene demasiada razón porque si el juicio sigue presente, o sea, si todavía hay posibilidad de que le anulen la pena de muerte, todavía existe la posibilidad ahí, como dice, de rehabilitación. Ahora, la última pregunta. ¿Existe una forma humana e indolora de ejecutar a una persona? Todas las formas de ejecución son inhumanas. A menudo se defiende que la inyección letal es un método más humano, porque al menos superficialmente parece menos cruel y salvaje que otras formas de ejecución, como la decapitación, la electrocución, la cámara de gas o el ahorcamiento. Pero la búsqueda de una forma humana de matar a una persona debería verse como realmente es, un intento de hacer que las ejecuciones sean más aceptables para el mismo humano, en cuyo nombre se realizan y que los gobiernos que ejecutan parezcan menos asesinos. Sí, de hecho ya algunas personas están tratando de normalizar el asesinato, o sea, sí se puede tener en cuenta que se llegaría a pensar que se merece el asesinato, pero no está al 100% comprobado de que ayude. Bueno, demos las gracias al licenciado Aldo que nos regaló su tiempo para explicarnos la pena de muerte y gracias a él nos damos cuenta de que es un tema muy interesante y que es un debate muy fuerte hasta el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.